Bueno, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este video. Les voy a hablar sobre el módulo de Cultura de Paz y Posacuerdo. Mi nombre es Juan Camilo Saavedra Mora y soy estudiante de licenciatura en Matemáticas en la Universidad del Quindío. Empezamos acá con un índice que les voy a resumir la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. ¿Sí? Después de esto voy a hacer una comparación, o bueno, voy a decir cómo me ayuda todo lo aprendido en este módulo para mi vida profesional, personal y por supuesto como uniquindiano. Y por último se darán unas conclusiones. Listo, en la unidad 1 vamos a hablar de las nociones para comprender la paz y la violencia. ¿Sí? Entonces acá hablamos de aproximaciones a la paz y a la violencia. Aquí se habla sobre el acuerdo que se hizo entre el gobierno y las FARC que se firmó en el 2016. Ya más adelante se los voy a explicar. También se habla de conflictos internos, que los cuales en estos conflictos internos en cualquier como por eso las institución o cualquier lugar, requieren de diferentes cosas, por ejemplo, de análisis estructurales, de análisis culturales, análisis territoriales, de género, institucionales y de términos legales. También acá me interesa como añadir estas dos nociones de paz que nosotros tenemos, la cual es una el posacuerdo y la otra el posconflicto. El posacuerdo se denomina al momento posterior a la firma del acuerdo de paz, mientras que el posconflicto es la etapa posterior a la resolución del conflicto. Cabe resaltar que en Colombia estamos en la etapa del posacuerdo. Listo, también es importante tener algunas nociones de la paz y vamos a hablar de las más antiguas que son heredadas de, por un lado, Irene en la antigua Grecia y por el otro en el Imperio Romano. La de Irene es la ausencia de hostilidades en el interior de grupos sociales, ¿sí? Y la cual, por lo tanto, Irene es un término para describir la unidad interior y social. Entonces acá se refiere más que todo como a la armonía al interior de pequeñas comunidades. Mientras que por el otro lado tenemos a la paz del Imperio Romano, ¿sí? Que aquí la denominan Pax con X. Entonces esta hace alusión a los aspectos legales o jurídicos que están implicados en las interacciones humanas, ¿sí? Entonces acá es como sustentar interacciones políticas y jurídicas en el Imperio Romano. Listo, luego seguimos con conflictos y violencias. Aquí se mencionan algunos tipos de violencia. La directa, que es la más visible o la más perceptible ante los ojos humanos, y es cuando nosotros vemos como señas de agresión, ya sea verbales o físicas. Por otro lado está la paz cultural y la paz estructural. La violencia cultural y la violencia estructural. La estructural es la que se trata de las desigualdades, ya sean sociales, políticas, económicas, cualquier tipo de desigualdad. Y por otro lado, la cultural es la que justifica o legitimiza los otros tipos de violencia. También nos mencionan acá un término que es paz imperfecta. Y acá lo que nos dice es que la paz siempre tiene que estar en constante, debe ser constantemente gestionada, ¿sí? Siempre se tiene que trabajar en ella o en lo que hayamos quedado en ese acuerdo. Listo, en la unidad 2 se habla sobre las narrativas de la memoria y acuerdo de paz. Entonces acá mencionamos algunos ítems. La memoria histórica se ve influenciada por disputas políticas sobre la interpretación del pasado y la construcción de narrativas. En regímenes totalitarios se intenta suprimir la memoria para controlar la información y la comunicación. Los ejercicios de memoria son actos de resistencia a la violencia, la opresión y el olvido. Los actores estatales y los historiadores tienen un papel crucial en la construcción de la memoria colectiva. Y por último, la memoria histórica es necesaria para evitar la repetición de sucesos violentos y traumáticos. En este apartado yo me baso mucho en la frase que es muy común, la cual es: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces acá siempre es bueno como tener ese aspecto de memoria histórica, ¿sí? Donde nosotros reconozcamos que tal vez nuestros antepasados fueron violentados o si es el caso, nosotros mismos hemos sido violentados. Entonces hay que tener en cuenta todo esto, ya que en este caso, por ejemplo, los actores estatales y los historiadores, a veces esas personas tienen un papel importante en esa construcción de la memoria colectiva, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta que esos ejercicios de memoria son actos de resistencia a la violencia, a la opresión y el olvido. Esto es muy importante porque la idea de recordar todo esto es que no se vuelva a repetir, es que nosotros mismos hagamos el esfuerzo de intentar cambiar todo eso. Sí, acá se mencionan dos definiciones que me parecieron interesantes, la cual es la memoria literal y la ejemplar. La literal está encerrada en sucesos del pasado que no logran ser reelaborados,
mientras que la memoria ejemplar proyecta un futuro en el que no se repita lo traumático del pasado. Entonces, leyendo estas dos definiciones, nos queda muy claro de que nosotros tenemos que tener la memoria ejemplar. Y como futuros docentes, esta memoria ejemplar es la que tenemos que inculcar en nuestros estudiantes. Luego se habla sobre el rol de las víctimas. Este rol de las víctimas se da porque después del conflicto de una guerra que hubieron muchas personas damnificadas. Entonces el Congreso de la República saca la ley 1448, el cual está a favor de las víctimas. ¿Y cómo hacen para ayudar a estas víctimas? Lo hacen de diferentes maneras. Una de ellas es la restitución de sus derechos. La otra es como el acompañamiento en todos los aspectos de la vida, ya sea la vivienda, la salud, la educación y el empleo. Y por último, en los ejercicios de memoria, de esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la no repetición. Entonces acá les voy a hablar sobre el acuerdo de paz, que fue el que les mencioné al principio, que se firmó en el 2016. Listo, entonces acá se dividen 6 ítems. El primero es reforma rural integral hacia un nuevo campo colombiano. Aquí lo que hacen es cambiar todo el tema del tema rural del campo para intentar vincularlo a la sociedad, ¿sí? Que la gente del campo sea más tomada en cuenta. Y esto da paso a la siguiente, que es la participación política, apertura democrática para construir la paz. Aquí es que para cualquier decisión política que se toma, se tengan en cuenta diferentes personas que sean de sociedades distintas. Por ejemplo, ya sean los indígenas, ya en tema político los que están. Entonces, esto es como tener en cuenta otras voces de las culturas colombianas. La otra es el fin del conflicto, que este se refiere al cese del fuego o a la entrega de las armas de las FARC y, y ya esto se da como el fin de eso, de la guerra entre las FARC y la civilización. La otra es la solución a problemas de las drogas ilícitas. Como bien sabemos, las drogas siempre ha sido un problema grave en Colombia, entonces lo que se busca es que este tema se acabe por medio de los cultivos inapropiados. Luego está el tema de las víctimas, que como les mencioné, que las víctimas de este acuerdo se recogen gracias a la ley que les mencioné anteriormente. Y por último, la implementación, verificación y refrendación, que el cual este sea por medio de una votación, de un plebiscito en una jornada electoral para que todo el país de Colombia esté de acuerdo o no con el acuerdo que se firmó. Y por último, la unidad 3, cultura de paz. Sí, entonces acá nos habla sobre las formas de paz, que es la paz estructural, la paz cultural y la paz negativa. Estas van relacionadas a los tipos de violencia que vimos anteriormente. Por acá una cita que se las voy a dejar, que me pareció súper interesante porque relaciona a la educación con el proceso de violencia y todo esto. Es interesante. Por último, se habla sobre unas pedagogías para la paz y la reconciliación. ¿Sí? Nos habla sobre la pedagogía decolonial, la pedagogía para la liberación y la pedagogía crítica. Esto está muy enfocado a los profesores. Ya ellos deben de mirar cuál de estas pedagogías como que se acoge a su forma de enseñar. Entonces es interesante saber esto. Y pues de aquí nos lleva a los retos de la sociedad colombiana, ¿sí? Que eso es muy importante porque como reto tenemos transformar las instituciones, reconocer y reparar a las víctimas, acompañar e incluir a quienes retornan desde los grupos armados a la sociedad civil y por último la reconciliación. Y listo, acá en la vida profesional, personal y comuniquindiano, yo creo que este módulo de acuerdos de paz me pareció súper interesante porque en mi vida profesional me sirve demasiado a la hora de estar tal vez trabajando en una institución. Si yo llego a tener un conflicto con algún colega, algún estudiante puede ser o algún directivo, ¿sí? Siempre tener en cuenta de no llegar a la violencia directa, esa es la que siempre se debe evitar. Entonces simplemente es como llegar a un acuerdo donde las dos partes estemos de acuerdo y pues firmar como este acuerdo, por decirlo así, que uno dice en términos como firmar, pero en realidad estamos llegando a un acuerdo verbal. Es súper importante eso, ya cuando el problema se sale de las manos o va más allá, entonces ya mirar las diferentes soluciones que se pueden brindar. En el aspecto personal, lo relaciono mucho ahora en este momento, por ejemplo, en mi trabajo. Yo trabajo en una cocina, entonces lo relacioné de que si yo tengo un conflicto con algún personal de la cocina, yo trato como de hablar con él, de llegar a un acuerdo, de estar tranquilos y de que las cosas se den de la mejor manera. Y por último, comunique indiano también es súper importante porque como estudiante
uno no está exento de que pueda llegar a tener algún conflicto con algún otro estudiante o con algún otro profesor, uno no sabe lo que pueda suceder, entonces es como eso, intentar a toda costa evitar la violencia directa y siempre hablar, me parece que hablar es una de las mejores formas para poder llegar a un acuerdo y poder conectar con la otra persona. Ya si la otra persona no se deja ayudar, no pone de su parte para poder llegar a un acuerdo, entonces ya uno mira como que otras medidas puede tomar para que no sea un problema peor, ¿sí? Y por último, algunas conclusiones. En la parte de antecedentes, lo que mencioné ahora, que me parece la frase súper buena, es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces siempre es bueno que nosotros estemos como interesados en todo lo que sucedió anteriormente, no solo en esta época que estamos viviendo, sino en todas las pasadas. Entonces, como reconocer todo eso para también poder evitar que eso se vuelva a repetir. El por otro es el actuar, que siempre ante un tipo de violencia o algo tenemos que actuar. Como lo mencioné anteriormente, no debemos actuar con violencia directa. Se tiene que buscar otra forma de actuar en donde ninguna de las dos partes resulta afectada. Otra conclusión es la de saber perdonar. Yo creo que uno puede perdonar a las personas, pero si uno siente que, si uno ve a esa persona y queda con rencor o algo, es que no lo supo perdonar. Entonces, a pesar de que puede ser muy difícil, eso puede ser muy reconfortante para nosotros, el saber de que pasó una situación, esa persona nos hizo algo, la perdonamos y ya, o sea, ahí quedó todo, no tenemos por qué, siempre que estemos con esa persona otra vez, de pronto, que puede llegar el caso, como recordarle eso, entonces es como el saber perdonar. Y la otra es enseñanza de aprendizaje. Por un lado, como docente, tenemos que inculcar mucho a los estudiantes el llegar a acuerdos, ¿sí? Porque entre los estudiantes se puede llegar a ver muchos casos en donde se puede haber discusiones, peleas, entonces como inculcarle ese, como ese aprendizaje de los acuerdos, ¿sí? Y para la parte de aprendizaje es que nosotros siempre estemos investigando, siempre estemos aprendiendo cada día también sobre cómo evolucionan las cosas y cómo evoluciona el aprendizaje, cómo evolucionan las violencias, los acuerdos de paz, siempre que estemos como al día en todo ese tipo de cosas para poder transmitirlo de una mejor manera, ¿sí? Y ya como le mencioné, esa parte, tener en cuenta las pedagogías que vimos anteriormente, de saber cómo nosotros podemos llegarle a la persona para, para ayudarla. Y claro está que esto no solo es en los colegios, nosotros también podemos enseñar o podemos aprender de personas externas, ¿sí? Ya sea de gente en la calle, que tal vez hablemos con ellos por pura coincidencia, o de cualquier otra persona, no necesariamente tiene que ser en una escuela, ¿sí? Entonces lo importante de esto es que lo veamos más allá como de una institución, sino que esto se puede dar en cualquier parte. Y nada, muchas gracias por ver, espero que haya quedado muy claro. La verdad este mock me parece súper interesante, fue mi favorito. Y, y nada, gracias por ver. Hasta luego.